hay un capítulo muy interesante que hablas, por ejemplo, de cómo se gesta un Estado y pones como un ejemplo a Singapur, ¿no? Y de repente, lo que como llaman los americanos, empiezan de scratch, empiezan de cero, un Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Fíjate, hay algo muy interesante cómo describes cómo se ponen de acuerdo para esa unificación. Lo digo porque eso tiene unos vínculos, creo yo, importantes con nuestro país, con Europa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen en Singapur, Pedro? Sí, pues mira, allí lo que hacen es efectivamente para crear ese estado, para aglutinar a todas las personas, que allí están muy diversas, entre otras cosas, ahí sabes que hay una importantísima, mayoritaria colonia china. Entonces, claro, les tenían que dar unos criterios de unificación. Y sabes que hay unos criterios que son básicos. Estamos hablando de la lengua. Para mí la lengua es probablemente el principal elemento unificador y al mismo tiempo separador probablemente que existe. También una religión, por supuesto, incluso una cultura. Y eso lo crean prácticamente de cero. Lo crean de cero. ¿Qué hacen? Que cogen de cada parte, cogen lo que era más mayoritario en el país y eso tratan de que sea lo único, lo que predomine, sin, por supuesto, tampoco una imposición directa, pero sí que sea lo predominante. Porque al final eso es lo que hace patria, todas estas cosas. Mira, fíjate, curiosamente, ¿tú sabes cuál es el país más unificado o más, ¿cómo diría? Más homogéneo, que es la palabra Homogéneo. correcta, Ujú. del mundo? ¿Sabéis cuál es? A ver, nos vas a dar una Corea del Norte. sorpresa. Corea del Norte, Corea del claro. Norte. Es el país más Hasta, homogéneo del mundo. hasta en el corte de pelo. Claro, de todo. No, Claro, no, no estoy es de que broma, resulta ¿eh? que El corte, al no haber... el corte Sí, de sí. pelo es unificado también. Sí, sí. Al no haber extranjeros, ¿qué significa? Que allí todos tienen la misma cultura, en fin, siguen todos exactamente los mismos parámetros, que hace que eso al final sea un valor, porque como pueblo les da un gran sentimiento de unidad, de reacción. Claro, efectivamente, y encima con un adoctrinamiento, empezando por la educación, pues les da una fuerza muy importante. Y la realidad es que los países, cuanto mayor es la diversidad, que por un lado es enriquecedora, como no, pero al final no dejan de ser también elementos que sobre todo, y esto es muy importante lo que voy a decir, José Miguel, cuando es empleado torcideramente por los políticos, se convierte en elemento separador. Os voy a contar una anécdota. También, ya sabes que también ya tengo más abuelas ya, más anécdotas ya que los abuelos de Goyeta. Mira, os voy a contar una anécdota. Cuando estuve la primera vez en Bosnia, en los años 94-95, en plena guerra, y me la tragué de pleno como observador militar de Naciones Unidas, que íbamos a donde estaba matando a la gente, y prefiero no acordarme porque todavía se me ponen los pelos de punta. Algún día contaré todo lo que vi, lo que vi y lo que no me gustó ver, que no tenía que haber visto probablemente nunca, de lo que vi allí. Bien, ¿qué es lo primero que hacen cuando se separan las tres grandes etnias? Es decir, por un lado, los croatas, católicos, por otro lado, los musulmanes, y por otro lado, lo que llaman los bosníacos, y por otro lado, los serbios ortodoxos. ¿Qué es lo que hace? Ahí hasta ese momento el Los, idioma que se empleaba era el los serbocroata. chetniks. ¿Perdón? Los chetniks. Sí. Lo que se empleaba, tú también estuviste por allí en aquella época, lo que se empleaba era el serbocroata. Y la única diferencia era que los serbios lo escribían en cirílico. Pero ¿qué es lo que hacen? Como había que sacar diferencias, y todavía lamentablemente lo perdí, todavía lo tuve hasta no hace mucho tiempo, pero como hice tantas mudanzas, tenía un calendario en el que habían creado idiomas artificiales para diferenciar a las distintas etnias. Que al final, ¿en qué consistía? Pues que unos terminaban en F, otros terminaban en V, pequeños detalles pero diferenciadores, porque una vez más el idioma, que debería ser algo enriquecedor, cuando es empleado torcideramente y espuriamente por los políticos, se convierte en un gran elemento diferenciador, lamentablemente. Y os podía contar muchas más anécdotas de cómo, al contrario, cuando están en el extranjero, en otras zonas, personas que hablan el mismo idioma tienden a unirse, porque al final a todos nos gusta relacionarnos en nuestro propio idioma, para que veamos la importancia que tiene. No es algo baladí, ni muchísimo menos. Yo recuerdo en la guerra de Bosnia que cuando ibas por la carretera, y claro, y a veces no sabías exactamente en qué área estabas, pues también lo imagino que lo recordarás, que la gente se saludaba poniendo 2 dedos, poniendo 3 dedos, poniendo 4. Claro, entonces de repente veías una camioneta que venía tal, lleno de Kalashnikovs armado, y de Sí, lejos no veías bien los dedos que te mostraban. Con lo cual mira, había, pero había que tener fíjate, mucho cuidado porque eran como señales subterráneas, ¿no? De
a qué equipo pertenecías. Y Claro, evidentemente, en medio de una guerra, es muy peligroso equivocarse de equipo. Sobre totalmente. todo cuando íbamos en un Volkswagen Polo, matrícula de Palma de Mallorca. Bueno, yo iba en un Land Rover blindado y constantemente me disparaban, teníamos impactos por todos los sitios, menos mal que era Bueno, blindado. bueno. Pero mira, por no extender mucho más, porque de eso podíamos estar hablando ya durante horas, pero fíjate, es muy triste, y tú lo viviste igual que yo, como ahí me contaba los chicos jóvenes, decían, pero si nosotros éramos de la misma pandilla, habíamos Sí, nacido en la misma calle, habíamos ido al mismo colegio, éramos amigos, ¿cómo ha conseguido esta gente enfrentarnos entre nosotros? Porque si alegando efectivamente que si la etnia, que si la religión, cuando allí sabes que la religión en la época de Tito no es que estuviera totalmente permitida, porque de hecho se practicaba en los domicilios, pero no había una expresión pública de la religión, ¿no? Pero para que veamos cómo cuando los políticos quieren, qué fácil es arrastrar a las personas a las guerras, a la violencia, y una vez que se enciende la llama de la violencia, qué difícil es apagar esa llama, porque empiezan las revanchas, los odios, las venganzas, es absolutamente terrible. Y cómo las personas que eran europeos, son europeos, y eran exactamente igual que nosotros de avanzados en todo, y cómo se convierten en bestias de la noche a la mañana, que es lo que nos convertimos cuando prende esta chispa de la violencia. Importante este mensaje sí, sí, para sí, todo el sí. mundo, que no nos dejemos atrapar por las mentiras de los políticos y que nos lleven a situaciones de violencia, de enfrentamiento, cuando debería ser todo lo contrario. Tomemos buena nota de ello, porque tú también recordarás, y sé por qué lo dices, evidentemente, a los guardianes, a los espectadores que nos están viendo aquí y en muchos otros países del mundo, porque es mucho más fácil de que ocurra de lo que nos creemos. Era impresionante ir por cualquier carretera en Bosnia y ver una casa perfectamente construida, intacta, con su coche, un señor lavando el automóvil, y la casa de al lado había sido asaltada, a lo mejor justamente por alguno de los vecinos, en el que les habían robado todo, habían quemado la casa y habían destruido a su propio vecino. Otra cosa que modestamente aprendí, Sí. Pedro, es que en ocasiones solamente hace falta un 8-10% de la población que se levante en armas o que cree el caos para arrastrar al 90% restante. Bueno, algún día Totalmente de acuerdo. hablaremos de ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. La paz es algo mucho más frágil de lo que nos podemos imaginar, pero muchísimo más frágil. Ese tipo de situaciones los tenemos, no sé si estás de acuerdo, Pedro, en ocasiones mucho más cerca, a la vuelta de la esquina. Sí. Pues fíjate, ya, si quieres vamos, pues, mira, tan fácil que lo enlazamos con lo que hemos comentado antes. Hoy en día, a esta juventud que se cree que efectivamente la guerra son los videojuegos, qué fácil sería arrastrarla. Una juventud que por el fútbol es capaz de matar, poco menos, pues imagínate cuando tú le das, creas algo de falsa bandera y le das el valor patriótico, qué fácil es lanzarla a una guerra con todo demás, con todo lo que estamos hablando, con todas estas técnicas de manipulación, de control mental que hay actualmente, con personas supercapacitadas que saben cómo hacer reaccionar, cómo indignar, cómo irritar a una población, cómo movilizarle todos sus sentimientos, removérselos, y de la noche a la mañana se pueden lanzar a la guerra a una población entera. Ojalá seamos lo suficientemente sensatos para esto nunca permitirlo, José Miguel, sobre todo los que lo hemos vivido en primera persona y lo hemos sufrido.